Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos, bienvenidas al mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Estamos estudiando Primera de Tesalonicenses y llegamos a un tema muy especial y de mucha importancia, que sería práctico para nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, mis hermanos, en este momento yo quiero rogarles que por favor inclinen su cabeza en donde está. Oremos al Dios Todopoderoso y que Él pueda guiarnos y que pueda ayudarnos a entender y a aplicar la palabra del Señor. Oremos. Mi buen Dios, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias en esta mañana preciosa que tú nos das, mi Dios. Gracias, Padre, por el don de la vida, y gracias porque nos permites reunirnos a través de las redes, Padre, y que podamos, Padre Santo, aplicar tu palabra a nuestras vidas. Háblanos a través de ella y edifica nuestra vida, y ayúdanos, Padre, a agradarte con todas nuestras fuerzas, mi Señor. En el nombre de Jesucristo, en tus manos nos ponemos. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, bendice a los hermanitos que ya están conectados, pero también a los que están en el proyecto o en el proceso de conectarse, Señor. Bendícenos, Padre, ayúdanos, mi Dios, con tu Espíritu Santo. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ahí tenga la bondad de abrir su Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, nos toca estudiar desde el 1 hasta el 12. Este es el tema que vamos a estudiar. No sé si alcancemos en este día, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. Posiblemente vamos a dividir en dos partes, asimismo el mensaje, para que desde el versículo 9 al 12 podamos tocar la próxima semana. Veamos pues entonces capítulo 4, versículos del 1 al 8. Todo el tema abarca hasta el versículo 12, pero como le digo, vamos a hacer dos partes de la enseñanza. En este pasaje el apóstol Pablo lo que está haciendo, bueno, un resumen rapidito de lo que ha venido hablando el apóstol, es que en el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses habla de la iglesia modelo. Así tienen que ser los hermanitos. En el capítulo 2 está hablando de que así deben ser los líderes. De esta manera hay que hacer el ministerio, así debe conducirse en los líderes. En el capítulo 3 nos da nos dio algunos recursos para los que estamos en sufrimiento, en angustia, en persecución. Nos da algunos recursos para seguir adelante en medio del sufrimiento. Y la última parte que vimos es que nos dio también herramientas para afirmarnos en medio de la fe, ¿no es cierto? Afirmar nuestra fe en medio de las pruebas. Así que ese ha sido el proceso, el patrón que el apóstol Pablo está manejando. Preocupado por los hermanitos de Tesalónica, les anima diciéndoles: son buenos hermanos, han recibido la palabra, manténganse firmes. Y eso es lo que estaban haciendo, contentos, estaban creciendo y estaban desarrollando y estaban manteniéndose firmes. En el último pasaje dice: ahí está nuestra vida, nuestro gozo, porque se mantienen firmes, y nos anima porque son nuestros hijos espirituales, les amamos. Así que para completar todo el cuadro, lo que hace el apóstol Pablo es, en el capítulo 4, decirles la vida que agrada a Dios. ¿Qué podemos hacer para agradarle a Dios? Porque no basta con mantenerse firme un día, 2 días, 3 días, una semana, 2 semanas, un año, firmes en el Señor. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Entonces, en esta mañana vamos a estudiar versículos, como le digo, del 1 al 12. De Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿no es cierto? El apóstol Pablo siempre está constantemente tratando de ilustrar cómo debe comportarse, cómo debe comparar, o sea, cómo compara la vida cristiana con una caminata en la vida. Una caminata. En la actualidad, casi la gran mayoría sabemos lo que es una caminata: salir a caminar, respirar aire puro, ejercitar los músculos, mover y estar en forma, pues necesitamos. Entonces todo el mundo sabe que la caminata requiere esfuerzo, disciplina, constancia. Entonces eso es lo que hace el apóstol Pablo. Vea, por ejemplo, ahí regresando un poquito al libro de Efesios, en Efesios capítulo 4, versículo
1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. Así que ahí está la palabra andéis, esa es la vida cristiana. Hay que caminar, hay que perseverar, hay que andar. Esto es forma de vida, esto es conducta. No basta con mantenerse 1, 2, 3 semanas bien con el Señor. Hay que mantener esa constancia, ese es el énfasis acá, ¿no es cierto? En Efesios dice, os ruego que andéis, ¿no es cierto? Que andéis como es digno. Versículo 17 de ese mismo capítulo de Efesios dice, esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, eso es un requerimiento de parte del Señor. O sea, esto es lo que Dios espera de los creyentes, que andemos, que ya no andemos como los otros gentiles. Ese es el punto. O sea, porque hay gente que no conoce a Jesucristo. Y vivimos alrededor de esa gente o en medio de esa gente. Y entonces normalmente queremos hacer lo que ellos hacen. Entonces acá el texto bíblico dice, ya no anden como ellos andan. ¿No es cierto? Ya no anden como ellos andan. Un poquito más adelante en el capítulo 5, versículo 2 de Efesios, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Esto es lindo, andad en amor, o sea, sigamos el ejemplo de Cristo. Así como Él nos amó, nosotros vivamos amándonos los unos a los otros. Eso es un desafío bastante fuerte. En el versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es lindo, o sea, antes eras tinieblas, Dios te trajo a la luz, ahora que eres luz, ahora vive como hijo de luz. Eso es la vida cristiana. ¿Cuándo se acaba esto? Al final de la vida. El versículo 15 del capítulo 5, vea lo que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea, ahí está el texto bíblico, mis hermanos. El apóstol Pablo lo que está haciendo es comparando la vida cristiana con una carrera. No de velocidad, 10 minutos, 100 metros se acabó. No, esto es una carrera de 50 kilómetros. Por horas toca caminar. Y comparado eso con la vida cristiana, es toda la vida hay que caminar. Así que de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, mis queridos hermanos. El primer paso, la vida cristiana empieza como un primer paso. El primer paso es por fe. Hay que aceptar a Jesucristo como el Señor, como el Salvador, como el único que puede darme vida. Hay que creer que Jesucristo murió para pagar la culpa de nuestros pecados. Ahí damos el primer paso. Pero el resto de la vida es una vida de fe. Como dice 2 de Corintios 5:7, dice, por fe andamos, no por vista. Porque ese es el condumio, ese es el corazón de la vida cristiana. Andar por fe. Se empieza por un paso de fe y se continúa con una vida de fe. Esa es la vida cristiana. El apóstol Pablo, hablando de su propio testimonio, en el capítulo 3, versículo 12 de Filipenses, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. O sea, esa es la vida cristiana. Proseguir, hay que seguir adelante, por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado y ya, pero una cosa hago. Eso es lindo, olvidándome lo de atrás, me proyecto, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es el ejemplo del apóstol Pablo, hermanos. Este es el desafío. Esto es lo que les va a presentar acá en Primera de Tesalonicenses a los hermanos de Tesalónica. Hay que andar. Y pastor, ¿hasta cuándo se debe caminar? Hermano, hasta el final, al final de la vida, ¿sabe qué va a pasar? Al final de la vida cristiana estaremos en la presencia misma de Dios. Ese es lindo. Como dice ahí en Génesis capítulo 5, verso 24, hablando de Enoch. Caminó pues Enoch con Dios. Y qué lindo, la segunda parte me encanta porque dice, y desapareció porque le llevó Dios. Porque ese es el final de la vida cristiana, hermano. La meta de la caminata en la vida cristiana es terminar allá en el cielo con el Señor. Ese es lo que nos está diciendo. Se empieza por fe, se camina por fe y terminamos en la gloria eterna con nuestro Dios. Y de hecho eso es el énfasis de Primera Tesalonicenses, hermano. El rapto de la iglesia de aquí a la próxima hora, de aquí a 15 días, hermano, vamos a estar hablando del rapto de la iglesia. Ese es el final y es un evento que está a la puerta, aquí, cerquita, ya mismo sucede. Y mis hermanos,
Este es un desafío tremendo. Así que el tema que quiero compartirles en esta mañana, mis hermanos, es la vida que agrada a Dios. Así que en el capítulo 4, versículo del 1 hasta el versículo 12, nos habla de 4 características del andar de cristiano. ¿Cómo debemos andar la vida cristiana? ¿Cómo debemos andar? En esta mañana, bueno, el versículo del 1 al 2 nos habla de una exhortación a progresar. Esa es la vida cristiana, hay que progresar. No podemos quedarnos ahí. Hay que darle, hay que caminar, hay que seguir adelante, hay que progresar, hermano. Versículos del 3 hasta el 8 nos dice que hay que andar en santidad. Hay que progresar, versículos del 1 al 2, hay que andar en santidad, versículos del 3 al 8, del 9 al 10, hay que andar en armonía. Así se debe vivir la vida cristiana, en armonía, los unos para con los otros. Y la última parte, versículos 11 y 12, hay que andar honradamente. Hay que tener un buen testimonio en el transcurso de la vida cristiana. Así que ese es el andar, hermano. Ese es el andar. Así que en esta mañana vamos a ver las dos primeras. La exhortación a progresar y a andar en santidad. Veamos pues la primera, versículos del 1 al 2. La exhortación a progresar, versículo 1 y 2. Por lo demás, empieza el versículo 1, por lo demás, o sea, ya les viene hablando en que hay que vivir en santidad, que hay que alimentarse de la palabra, que hay que mantenerse firme y constante creciendo en la obra del Señor. Ya les vino hablando, pero por lo demás, o sea, les está diciendo, ya les he explicado lo que tienen que hacer, ahora la meta es la siguiente, o sea, proyectándonos al futuro. Esto es lo que Dios espera de nosotros, les está diciendo a los hermanos de Tesalónica. En cuanto a lo restante, quiere decir, ¿cierto? Hay algunas cosas que quiero enseñarles, ¿no es cierto? Y aquí empieza el apóstol Pablo, versículo 1, por lo demás, hermanos, y vea cómo les trata, hermanitos. O sea, estamos al mismo nivel, somos hermanos. Yo, Pablo, soy hermano de ustedes, ustedes son mis hermanos, así que vivimos en una gran hermandad, somos la familia de Dios, así que aquí no es una orden. Por eso las palabras que aparecen ahí, vea, hermanos, os rogamos y exhortamos. Eso es lindo. Les rogamos, quiere decir, les instamos, es una sugerencia amable entre iguales. El apóstol Pablo con los creyentes de Tesalónica y con nosotros estamos al mismo nivel. Todos somos pecadores redimidos por la sangre de Jesucristo. Aquí el texto habla de suplicarles encarecidamente. Les ruego, les pedimos con insistencia. Eso es lo que el texto está diciendo. Y cuando habla de exhortarnos, está hablando de animarnos, de amonestarnos, de desafiarnos, hermano. Entonces, aquí el apóstol lo que está haciendo es, vea, la primera cosa que resalta, mis hermanos, la primera cosa que resalta acá, mis hermanos, es que necesitamos tener una prioridad en esto del progreso. Ese es el énfasis, hermano. Les rogamos, les exhortamos, les animamos. Ahora vea al final del versículo 1, dice que así abundéis más y más. O sea, esto es hay que priorizar el progreso, hermano. Hay que hacer que las cosas sucedan. Nadie nos va a dar haciendo, hermano. Uno tiene que ponerse las pilas para progresar en la vida cristiana. Nadie nos va a dar haciendo aquí, ese es el énfasis. Les ruego, les exhorto, o sea, abunden cada vez más, o sea, colmen esto, vayan poniendo más y más con el propósito de ir desarrollando su propia vida espiritual. Aquí no hablamos de ministerio, aquí no está hablando de hagan el ministerio los unos con los otros, y ni así te tiene que servir, sino cada uno piense en su propio bienestar espiritual y vaya desarrollando, que hoy seamos mejores que ayer y que mañana seamos mejores que hoy. Ese es el punto. Hay que mentalizar, hay que cambiar la manera de vivir. Los de Tesalónica pudieran estar contentos, hermano, diciendo ya somos santos, ya somos salvos, ya lindo, todo está lindo, ya llegamos al clímax, aquí relajémonos, pongamos en neutro y vivamos la vida cristiana. Es un error fatal pensar de esa manera. Hermano, nunca ponga la vida en neutro. Nunca se vaya de feriado en el área espiritual, hermano. El punto aquí es, les rogamos, les exhortamos, abunden cada día más y más. O sea, busquen las oportunidades para desarrollar su vida espiritual. Así que ya les había hablado de que la palabra es fundamental para el desarrollo espiritual en los versículos anteriores.
Ya les había hablado de que uno tiene que escuchar palabra y obedecer, y hay que crecer en ese propósito. Así que el apóstol acá les está rogando, les está diciendo. La segunda cosa que aparece ahí, hermano, es que hay un principios para progresar. Versículo 1, la segunda parte dice, vea, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conducirlos y agradar a Dios. Algunos secretos, algunos principios que podemos rescatar de acá para el progreso espiritual. Dice, vea, en el Señor, esa es la clave. Os rogamos y exhortamos en el Señor. La clave está en el Señor. Si usted se va al libro de Efesios, usted puede sacar esa palabrita que es clave. Y aquí en este texto también es lo mismo. En todos los lugares, hermano, es que Él es el que hace. Versículo 12 del capítulo 3, vea lo que dice. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor. ¡Qué tremendo! O sea, esa es la clave. En el Señor. O sea, el Señor es el que produce el desarrollo espiritual del creyente. El Señor es el que hace. Por eso el secreto acá, la clave es en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros. Hermano, eso es lo que nos está hablando, es que el apóstol Pablo les escribe Primera de Tesalonicenses a los hermanitos. Ellos tenían la responsabilidad de recibir la carta, sentarse a estudiar, digerir la carta, apropiarse de los principios, poner en práctica los principios y desarrollar la vida espiritual. Aquí eso es lo que está hablando, hermano. Dice, vea, así como aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros. Pues esa es la clave. La voluntad de Dios está aquí en la palabra, hermano. Estos son los principios que sacamos constantemente de la palabra. En esta mañana estamos aprendiendo la vida que a Dios le agrada. Lo que a Dios le agrada es que tenemos que crecer, 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 crecer. No se quede en neutro. El crecimiento se da por el trabajo duro, firme y constante. Usted y yo trabajando por mi propio bienestar espiritual, por su propio bienestar espiritual. Acá dice, no pongas en neutro. Aprende palabra, estudia Biblia, aprende lo que te hemos enseñado. A los tesalonicenses ya les enseñó. Usted y yo estamos aprendiendo ahora. Dice cómo debemos conducirnos en esta vida. ¿Cómo debo conducirme hasta que Cristo venga? Aquí está, hermano. Dice, ya les hemos enseñado, así que hay que aprender, hermano. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos aprender? ¿Cómo debemos conducirnos? Y agradar a Dios, porque esa es la clave, hermano. La clave es agradar a nuestro Dios. Ya les había enseñado en el capítulo 2, versículo 4. Vea lo que dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. El apóstol Pablo tenía bien claro, la vida cristiana se vive para agradarle a Dios, no para agradar a los hombres. Ese es bien claro. En el versículo 15 se equivocaban algunos creyentes. Versículo 15 del capítulo 2. Vea lo que dice. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Porque aquí vemos que en el versículo 4 el apóstol Pablo dice, yo le agrado a Dios. En el versículo 15 del capítulo 2 dice que hay gente que se opone a la voluntad de Dios y no le agrada a Dios. Ese es un error fatal para un creyente. Hacer lo que, perdón la palabra, lo que uno quiere. Pero ¿sabe qué? No le agrada a Dios y tenemos que recibir las consecuencias. Tenemos que recibir las consecuencias. Así que acá está la meta de todo este proceso es agradar a Dios, aprender palabra y aplicar a nuestra vida, ¿no es cierto? Así que vea, hermano, versículo 2, la última parte, nos está hablando del progreso, porque la presión que tenemos que alcanzar es la excelencia. Esa es la meta, hermano. Ser a la estatura de Jesucristo. Versículo 2, vea lo que dice de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice de la siguiente manera, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, esto no va a cambiar, mis hermanos. Aquí está la palabra. Está en blanco y negro. Es la palabra inspirada por Dios. Dios nos ha dado esta palabra preciosa. Y esa palabra no va a cambiar, hermano. Dice el texto bíblico, vea. Porque ya sabéis qué instrucciones. Esas instrucciones, aquí ya no es una sugerencia. Estas instrucciones quiere decir mandamientos, preceptos. Es un término militar
que está hablando, que da una orden de autoridad. El general dice y el soldado tiene que obedecer. Este es el término que aparece aquí. Eso es instrucciones. Ya saben qué instrucciones nos dio nuestro general. Por eso me encanta el canto que dice: en mi vida el capitán es Cristo. Él es el capitán, yo soy el soldado raso, que tengo que obedecer, hermano. Este es el término que aparece ahí. Esa es la vida cristiana, hermano. Uno tiene que recibir las instrucciones de parte de Dios, leyendo la palabra, estudiando la palabra, y es urgente. Si el comandante general del ejército celestial está diciendo que necesitamos hacer algo, hay que hacer, hermano. No hay que negociar, no hay que refutar, no hay que hacer nada. Solo hay que obedecer. Dice: ya les dimos por el Señor Jesús. Y eso quiere decir, o sea, hermano, no son mis instrucciones, dice el apóstol Pablo. Y en esta mañana no es mi palabra, hermanos, palabra del pastor Alfredo. No, es palabra de Dios, por el Señor. El Señor está diciéndonos. Eso es lo que el apóstol está diciendo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Así que vea, que hay que progresar, pues. Que hay que madurar, que hay que desarrollar. Por eso empieza rogándoles, exhortándoles en abundar más y más. Hay que desarrollar su vida espiritual. Y antes de pasar de punto, mis hermanos, quisiera pedirles un favor. Hermano, evalúe su propia vida. ¿Cuánto ha crecido? ¿Cuánto ha madurado? ¿Cuánto ha desarrollado su vida espiritual, hermano? ¿Cuántos años de creyente es? Porque uno no puede pasar los años solo por pasar, hermano. Uno tiene que trabajar duro y desarrollar la vida espiritual, hacer que las cosas sucedan. Esa es la exhortación que encontramos acá. El texto bíblico, la palabra de Dios nos está diciendo: Alfredo, hermano Alfredo, desarrolla tu vida espiritual. No te quedes obstaculizado ahí, no te quedes. El diablo te pone pruebas, te obstaculiza, pero no permitas que te quedes ahí, sino que aprovecha esas pruebas para desarrollar tu vida espiritual. Así que sigue adelante. Esa es la exhortación, hermano. Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad agarrar la palabra, estudiar la palabra, aprender palabra, obedecer palabra, y los cambios suceden. Seremos transformados de gloria en gloria, dice el apóstol Pablo. Así que ese es el desafío, mi hermano. Veamos el segundo punto en esta mañana, versículos del 3 al 8. ¿No es cierto? El andar requiere que vivamos en santidad. Eso es lo que le agrada a Dios, que vivamos en santidad. Esa es la vida cristiana. Es una carrera de todos los días hasta el final de la vida. Dios quiere que vivamos en santidad. ¿Que hay que crecer? Sí. Versos del 1 al 2, versículo 3 al 8 nos habla de que necesitamos andar en santidad. Cuando hablamos de andar en santidad, mi hermano, en la gran lucha, el texto bíblico acá nos habla de vivir en fornicación. Y hermano, en los años 60 empezó aceleradamente la verdad de la revolución sexual en nuestra sociedad, hermanos. La libertad de las expresiones sexuales se ha vuelto un dios cultural. Las personas quieren el derecho para ellos y para otras personas, hermano, para vivir como la gana les da. Como la gana les da. A costa de aún del aborto, a costa de enfermedades venéreas. Es tremendo, mi hermano, pero el hermano John MacArthur hace una cita en uno de sus libros. Permítame leerle. Vea lo que dice: principios que constituyen el punto de vista no bíblico e inmoral del mundo sobre el sexo. El concepto que el mundo tiene de sexo. ¿Por qué viene? De algunos principios, 6 principios. Dice: las personas son básicamente buenas y todas las actividades, excepto las más atroces, deben ser toleradas. Esa es la filosofía, ese es el principio que sostiene. Son básicamente buenos, hay que aceptar todo lo que venga. 2. Dado que la actitud sexual es solo una función biológica, es normal abordar sin restricciones morales. O sea, solo es biología, solo es reproducción, solo es actividad física, no hay problema, hay nomás que vivir. Hay que disfrutar la vida. Esa es la filosofía del mundo. 3. El sexo casual es simplemente otra forma de placer y diversión. Actividad sexual recreativa. Así es del mundo. Así es como piensa. 4. Satisfacer el deseo sexual es una meta importante de la vida, más que desarrollar las relaciones personales con significado. O sea, solo el placer sin relación. 5. La gratificación instantánea es más importante que demorar la satisfacción. Relación prematrimonial es preferible que esperar al matrimonio. 6. El intercambio sexual placentero es el factor más importante para determinar una buena relación matrimonial. Por eso hay que probar.
Esa es la filosofía del mundo. Hasta ahí la cita del hermano MacArthur. Es tremendo. La cultura pagana en la que el pueblo de Tesalónica vivía era la greca romana. Y la cultura romana en el ámbito moral, hermano, estaba en el suelo. En el suelo, porque hacían leyes, o ni siquiera tenían leyes, hermano, para restringir esta cosa. Más bien lo que hacían era vivir. Tenían la esposa para reproducción de hijos y para que tengan hijos y que tengan la casa. Y para el placer sexual tenían y se iban de otras mujeres llamadas prostitutas. Hermano, las religiones paganas abogaban por la prostitución ritual. De hecho, estamos hablando de la cultura romana, hermano. En Corinto, el templo de la diosa Afrodita estaba albergado o abarcaba 1000 mujeres que hacían la función de prostitución santa. Ahí estaban, hermano. Esa era la cultura, esa era la sociedad. Así es como vivían, hermano. Así es como vivían los hermanitos de Tesalónica, los que aceptaban a Cristo, entraban con ese trasfondo, hermano. Así era la sociedad. O sea, y creo que la sociedad de ahora no ha cambiado gran cosa. Hermano, en esa área creo que estamos igual o mejor que los de Roma, hermano. Mejor en el sentido de más perversidad, hermano. Así que esa es la realidad, hermano. En ese contexto de tanto libertinaje, de tanta lujuria, de tanta barbaridad en el área sexual, hermano, en ese contexto el apóstol Pablo les describe, esta es la voluntad de Dios en cuanto a la área moral. Esta es la voluntad de Dios. Así se tiene que vivir una persona. Así que versículo 3 de 1 Tesalonicenses, mis hermanos, versículo 3 hasta el 8, quiero abordar este tema respondiendo a través de 3 preguntas. ¿Qué tipo de conducta sexual exige Dios? Porque esa es la pregunta que hay que responder, hermano. Si así es la sociedad y todo el mundo se mantiene así vive el mundo, hermano, entonces, ¿qué tipo de conducta exige Dios? ¿Qué tipo de conducta sexual exige Dios? La segunda pregunta que quiero responder es ¿cómo puede un creyente ser sexualmente puro? ¿Cómo? Dígame, pastor, pasos concretos, ¿cómo? Y la tercera pregunta es ¿por qué un creyente debe ser sexualmente puro? Así que vea, ¿qué tipo de conducta sexual exige Dios? ¿Cómo un creyente debe ser sexualmente puro? ¿Y por qué un creyente debe ser sexualmente puro? Veamos la primera, ¿no es cierto? Versículo 3. Veamos la primera pregunta. ¿Qué tipo de conducta sexual exige Dios? Vea lo que dice Dios. En ese contexto, en esa sociedad, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Facilito, no hay que explicar nada, hermano. Eso es lo que pide Dios. En la sociedad viven como la gana les da, perdón la expresión, pero ¿sabe qué? El texto bíblico dice, si eres creyente debes andar como creyente. Dice el texto, la voluntad de Dios es. O sea, este es el deseo, este es el plan de Dios. Así está diseñado estratégicamente. La palabra de Dios contiene la voluntad de Dios expresada en afirmaciones y en prohibiciones literales. Aquí está la voluntad de Dios para su vida y la mía, hermano. Aquí está. Este es el texto bíblico, esta es la voluntad de Dios. La Biblia está llena de la voluntad de afirmaciones y en prohibiciones. Nos habla de la llenura del Espíritu Santo, nos habla de la vida espiritual, nos habla del sufrimiento, de la satisfacción, nos habla de la paciencia, nos habla en este punto, nos habla de la santificación. Hermano, Dios tiene un plan, esa es la voluntad de Dios. Y el texto es bien explícito, dice la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es lo que espera de usted y de mí? Usted y yo somos hijos. ¿Qué está esperando Dios? Que seamos santos. Esto quiere decir apartado, separado del pecado y consagrado a Dios. Eso es lo que significa santo, santificado. Hermano, es igual que la justificación, concepto que simplemente aparece allá en el pasado. Cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo, ahí fuimos santos. ¿Pero de qué santidad está hablando acá? Hay 3 tipos de santidad. Yo ya le hablé de esto. La santidad posicional allá en el pasado. Cuando recibe a Jesucristo, Dios nos hace santos, nos separa del pecado, nos separa del mundo, nos hace hijos de Dios, santos. Pero aquí la santidad de que está hablando es la santidad progresiva, esa santidad que viene con la vida cristiana. Hay que ir progresando en la santidad. Cada uno de nosotros tenemos hábitos pecaminosos, hermano.
que hay que dejar, que hay que abandonar, que hay que separarse, hermano, porque ese es el énfasis. Dice vuestra santificación. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que suceda la santificación final. La santificación posicional, la santificación progresiva y la santificación final. Ahorita estamos hablando de la progresiva. Este es el presente de la vida cristiana. Usted y yo necesitamos progresar en la vida, en la santidad. Dice la voluntad de Dios es esa, que usted y yo nos parezcamos cada día más a Jesucristo, que cada vez nos parezcamos más en carácter, en pureza y en santidad a Jesucristo. Dice la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cierto? Esto es lo que Dios espera. ¿Cómo llegamos allá? Dice que os apartéis. Y esa palabrita apartéis es mantenerse alejado. Oye, no te involucres en esa cosa. Apártate huye, quiere decir esa palabra apartarse. Quiere decir evita, aléjate. Quiere decir restringe tu vida de ese camino. Eso es lo que quiere decir. O sea, apártate. ¿Dónde hay que apartar? ¿De qué hay que separarse? ¿De dónde que no hay que caminar? Vea, dice el versículo de fornicación, y ahí está la palabra porneía, de donde viene nuestra palabra pornografía. Dice apártate y esta palabra lo que significa es todos aquellos actos sexuales que están en contra o se van fuera del plan específico de Dios. El sexo fue creado por Dios y fue dado para que se disfrute en el matrimonio. Pero acá el texto está hablando de todos los hábitos que se está hablando. Y está hablando de la prostitución, está hablando del adulterio, del incesto, de la homosexualidad, de la zoofilia y de todos esos pecados groseros que la Biblia describe. Dice, apártate de ese camino. Ahora, ¿quién tiene que hacer eso? Yo. Usted tiene que cuidar la vida espiritual y yo tengo que cuidar. Yo no tengo que caminar por esos caminos, hermano. El texto bíblico es bien claro. Dice, apártate de ese camino. Nadie le va a dar haciendo. Dios no le va a dar haciendo. Aquí viene la orden, es una orden militar. El capitán habla y dice, apártate. Yo te llamé para que seas santo. Y ahora hay que vivir en santidad, hermano. Así que vea, aquí está. Este es el tipo de conducta sexual que Dios exige. La segunda cosa o la segunda pregunta que quiero responder, versículos del 4 al 6, la primera parte, dice, ¿cómo puede un creyente ser sexualmente puro? ¿Cómo ser un creyente sexualmente puro? Dice versículo 4, vea, la primera cosa, vea, el cuerpo no debe controlar al creyente. Ese es el primer paso concreto, hermano. Tenga control, tenga dominio propio, no deje que su cuerpo le lleve a hacer y a vivir como quiere. Eso es lo que nos está enseñando. Verso 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Que no, o sea, lo que está hablando es del cuerpo, no debe controlar al creyente, hermano. Usted como creyente, como hijo de Dios, como la cabeza de su cuerpo, tiene que controlar su vida. No deje que el cuerpo le lleve a sus pasiones y deseos. El texto dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Y cuando habla de esposa aquí, el término griego no es, no se refiere a mujer como aparece en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. En Primera de Pedro capítulo 3 verso 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Estas dos palabras, mujer y vaso. Hermano, mujer en el original es gunaikos y el vaso es keneus. Y entonces acá aparecen estas dos palabras, gunaikos y cuneos, ¿no es cierto? Entonces ahora vea, el punto es el siguiente. Acá no aparece la palabra para mujer, dice gunaico, no aparece, es la palabra keus, ¿cierto? Aparece ahí. Entonces, hermano, aquí los traductores de varias versiones de la Biblia le ponen aquí no como tu propia esposa, sino como tu propio vaso. O sea, vea, dice, aprende a tener control de tu propio vaso. ¿Y de qué vaso está hablando? Del cuerpo. Entonces el texto bíblico lo que estaría diciéndonos es que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. O sea, yo debo aprender a controlar mi cuerpo. No deje que el cuerpo le controle. Esto es lo que está diciendo. Y cuando dice aprenda a tener, o sea, hay que aprender
hay que tener dominio, hay que controlar, hay que hacer que las cosas sucedan. No vaya por los caminos que no, tomará fuego en su vientre, dice el Proverbios. Tomará fuego en su vientre y no se quemará. O sea, no vaya. O sea, no vaya por caminos tan resbaladizos, no juegue, no inicie algo que no va a poder detener. Entonces acá el texto bíblico dice, no le permitas caminar a tu cuerpo en esos caminos. Y claro, para caminar en esos caminos se empieza por cositas chiquitas, poquito, poquito, y al final se termina, ¿cierto? Haciendo lo que el texto bíblico nos dice, no en fornicación. Y simplemente, o sea, es cuestión de agarrar el texto bíblico y aplicar a nuestra vida. Así que dice, el cuerpo no debe controlar al creyente. La segunda cosa que aparece en el versículo 5, hermano, es que el creyente no debe actuar como un incrédulo. Porque usted es creyente, y yo soy creyente. Versículo 5 dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, los gentiles, la cultura romana, la sociedad en la que vivimos, así vive. Todo el mundo hace, sí, porque son inconversos, pues. Porque no son creyentes. Dice, esos viven así porque no conocen a Dios. Están lejos de Dios. No le conocen de manera personal, de manera general Dios se hace evidente, pero de manera personal como usted y yo, creyentes, dice, tú eres creyente, no en pasión de concupiscencias, no en lujuria apasionada, no en pasión sexual, no es esas pasiones degradantes, no vivas así, no conduzcas así, los inconversos viven así. Aquí estamos como creyentes no para vivir en las pasiones y en la lujuria, hermano, vivimos para agradar a nuestro Dios, porque esa es la voluntad de Dios, ¿se recuerda? Porque estamos aquí para agradarle a Dios. Porque estamos aquí para vivir de tal manera que pueda traer honor y gloria a nuestro Dios. Porque eso es lo que decía en el versículo 4. Que pueda traer santidad y honor. Que pueda, traer gloria a nuestro Dios. Mi conducta. Hermano, los inconversos viven porque son así, pues inconversos, hermano. Pero dice acá el texto bíblico que no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La primera parte del verso 6, hermano, nos está hablando de que el creyente no debe aprovecharse del prójimo, hermano. El creyente no debe vivir así. Vea lo que dice el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Esa es la tercera razón, hermano. Nos ha dado 3 razones. El cuerpo no debe controlar al creyente. El creyente no debe actuar como inconverso. Y acá lo que nos está diciendo es que el creyente no debe aprovecharse del prójimo. Vea lo que dice el verso 6. Que ninguno, o sea, esto es ningún creyente, pues, dice agravie. Esta palabra quiere decir, hermano, hacerle sufrir, atropellarle. Dice excederse en lo establecido, aprovecharse del pobre prójimo. Eso es lo que está diciendo. En el área sexual lo que está diciendo es el esposo se va a trabajar, no te aproveches de la pobre esposa, pues. Estás atropellándole al prójimo, estás atropellándole al esposo, estás atropellándole a la persona y siempre hay dolor y sufrimiento. Vea lo que dice ahí, dice el texto, que ninguno agravie ni engañe, no tomes ventaja, no te aproveches de... No quieras satisfacer tus propios deseos sexuales. Eso hacía la cultura romana, pues. Y era normal vivir así. Pero nosotros somos creyentes, hermano. No debemos vivir así. Dice el texto bíblico, ninguno engañe en nada a su hermano. En nada a su hermano. Hermano, pasos concretos. ¿Cómo debemos vivir una vida sexual pura, hermano? No deje que el cuerpo le controle. No actúe como inconverso. Y la tercera cosa, no se aproveche del prójimo. ¿Cierto? Pasos concretos, así debemos vivir. La última parte, versículo 6, la última parte, 6b hasta el 8, ¿no es cierto? ¿Por qué? Quiero responder la tercera pregunta. Hemos visto 2. ¿Qué tipo de conducta exige Dios? Versículo 3, que es vuestra santificación. ¿Cómo debemos vivir como creyentes sexualmente puros? Ahí está. La tercera pregunta que les formulé, ¿por qué debe un creyente ser sexualmente puro? ¿Por qué? Dígame razones, pastor. Perfecto, el escritor bíblico ya nos da. Permítame darle 3 razones de por qué usted y yo debemos vivir en santidad y en pureza. ¿Por qué, hermano? Versículo 6, la última parte, dice, ahí está, ¿por qué? Eso nos da razón. Lo que viene es la razón de vivir en santidad. Dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Hermano, la primera razón por la que uno debe vivir en santidad es por la venganza de Dios.
Mía es la venganza, dicen los textos bíblicos, hermano. Mía es la venganza. Yo pagaré. Mi justicia en el presente va a caer. Y la justicia escatológica en el futuro también. Porque mía es, dice el Señor. Yo voy a pedirte cuentas. Ahora eres creyente. Y la gente, pero qué barbaridad, hermano. Y David sí pecó, qué barbaridad ya en el pasado. Mire lo que hizo, qué tremendo. Claro. Y en base a eso nos justificamos diciendo no es tan grave. Hermano, aquí el texto bíblico dice que eso es grave. Y la venganza, la ira, la mano de Dios ha de caer sobre. Ahora, en el presente, hermano, o sea, Dios va a hacernos cosechar lo que sembramos, hermano. Dios nos perdona, claro, claro que nos perdona. Si confesamos a Dios nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero Él lo que no hace es, quitar las consecuencias. No quitó las consecuencias en la vida de David, hermano. No quitó. Le perdonó, claro, claro, porque Dios es justo, Él es fiel. Pero no quitó las consecuencias. Él tuvo que cargar las consecuencias en sus hijos, en su vida, en su familia. Igual que usted, igual que yo. Si nos vamos en contra de hermano, vamos a tener que cargar las consecuencias. Matrimonios destruidos. La esposa nos abandona. Hay que dar la pensión del otro hijo. Hay que curarse de la enfermedad venérea. Y tal vez hasta la muerte nos va a llegar por andar en una vida disoluta, hermano. Entonces acá el texto bíblico dice, la mano de Dios ha de estar encima. O sea, por la mano de Dios tienes que vivir en santidad. Versículo 7 dice, porque ese es el propósito de Dios. Eso es suficiente, hermano, para vivir en santidad. Vea cuál es el propósito de Dios. Vea, versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Porque esa es la meta de Dios. Esa es la santificación. De ahí nos sacó, pues, de la inmundicia. Así vivíamos, pues, cuando éramos inconversos. Pero ahora que somos hijos, nos sacó de ahí. De esa palabra nos llamó. Es linda. Dios toma siempre la iniciativa. Nos llama para la salvación y nos llama para la santificación. Él es poderoso, hermano. Él ha tomado la iniciativa. Él nos sacó. Él nos dio la posibilidad de vivir una vida santa. Hermano, esa sería la suficiente razón para que usted y yo debamos vivir, porque el autor de la salvación, el Dios Todopoderoso, el capitán, hermano, Él nos dice, Él nos llamó para que vivamos en santidad. ¡Qué lindo, hermano! No en inmundicia, y es bien claro, porque en el verso 3 también dijo lo mismo, hermano. No en inmundicia, sino a santidad. A eso nos llamó. Y la tercera cosa, la tercera razón, ¿por qué debemos vivir en santidad, hermano? Versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¡Qué tremendo, hermano! Si desechas esto, o sea, esta palabra, si desechas la Biblia, si dices, no ha de ser así. Y entonces voy a seguir viviendo como la gana me da. Perfecto. Dice, no estás desechando la palabra del pastor Alfredo. No es palabra mía, hermano. Es palabra de Dios. El apóstol Pablo dice a los hermanos de Tesalónica, ¿saben qué? Si ustedes rechazan, no están rechazándome a mí, dice el apóstol Pablo. No es palabra de hombre, es la voluntad de Dios. Ese es el plan de Dios. Dice el versículo, vea, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino está rechazando a Dios, que también nos ha dado su Espíritu Santo. ¡Qué lindo! Esa palabra nos dio. Es linda, hermano. Porque ya tenemos la presencia de Dios aquí en nosotros. Y el texto, hay textos bíblicos, hermano, por ejemplo, en Romanos 8:9 nos habla de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y Primera de Corintios dice la palabra que somos templo. En Efesios dice que somos sellados por el Espíritu, que ha puesto al Espíritu Santo en nosotros. Pero también habla de que en Mateo 28:20, que la presencia del Hijo de Dios está en nosotros. He aquí, yo estaré con vosotros. ¿Se recuerda? El Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario para pagar sus pecados y los míos, está en nosotros. Y eso es extraordinario. Ahora también en Juan capítulo 14, versículo 23, nos habla de que el Padre está en nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que aquí no habla, aquí dice solamente que nos dio a su Espíritu. Pero, hermano, cuando agarramos en términos generales la interpretación del Dios Todopoderoso está en el creyente, hermano, habla que el Espíritu, el Hijo y el Padre están en nosotros. Por eso es que tienes que vivir en santidad, hermano. Porque somos santos, porque somos hijos.
Y si invocáis, como dice el libro de Hebreos, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, ¿cierto? Llama. Vivid como hijos, como santos, porque Él es santo. Sed santos porque yo soy santo. Eso es tremendo. Eso es lo que está diciendo acá, hermano. La presencia del Dios Todopoderoso está. Y si, como dice en 1 Corintios, hermano, si usted se atreve a ir y a hacer, a vivir en fornicación, viviendo y haciendo lo que describimos hace rato, hermano, lo que estamos haciendo es en la mera presencia de nuestro Dios. Y eso no le agrada a Dios. Es su responsabilidad y la mía. El texto bíblico hemos aprendido en esta mañana, mis hermanos, dos cosas. Uno, es que Dios quiere y nos exhorta a que vayamos creciendo en la vida espiritual. Y la segunda cosa es, Dios quiere que vivamos en santidad. Así que eso es un tremendo desafío para usted y para mí. ¿Cómo agradar a nuestro Dios? Haciendo estas dos cosas. Crezca espiritualmente, leyendo la palabra, orando, estudiando, aplicando, obedeciendo. Y la segunda cosa es, apártese de fornicación. Aprenda a tener dominio de su propio cuerpo y someta la voluntad de Dios. Someta la voluntad de Dios. Mis hermanos, permítame orar porque Dios nos ayude en todo este proceso. No caigamos en las garras del diablo, del mundo y de estos pecados. Nos van a matar. Padre, bendito y alabado sea tu nombre, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. En esta mañana, mi Señor, te doy las gracias. Te doy las gracias porque eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que nos llamó, nos salvó, pero también puso el poder de tu bendito Espíritu Santo. La palabra dice que recibiremos poder cuando haya venido el Espíritu. El Espíritu ya está en nosotros. Señor, ayúdanos a usar ese poder para vivir de tal manera que podamos agradarte en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos y en todo lo que vemos. Ayúdanos, Padre, a honrarte con nuestra vida. Ayúdanos a ser hallazgos fieles. Ayúdanos, Padre, con todas nuestras fuerzas te pedimos a agradarte.